Bueno, entonces miremos la primera. La primera era suma de A y B es si A es 0B y si no sub de sub. O sea, la primera es esta que hay aquí arriba, la que dice aquí versión 1. Entonces, vamos a coger, para respondernos a esa pregunta, vamos a coger espacio. Suma de 4, 5, la que decía ahí abajo. 4,5 y ver qué da. Entonces, suma 4, 5. Entonces él empieza y dice, bueno, se volvería este if, ¿cierto? Si A es igual a 0, o sea, 4 es igual a 0, que no es, entonces haría el else, ¿cierto? O sea, se volvería la sucesor de la suma del predecesor de 4 con 5, ¿sí o no? ¿Estamos? Lo que hice fue sustituir. Ahora, pred de 4 es lo primero que él va a evaluar y pred de 4 va a dar 4 menos 1, o sea, 3. O sea, que llega ahí y cuando llega ahí a suma 3, 5, entonces tiene que calcular suma 3, 5. No puede calcular su por primero es el de adentro. Primero son los argumentos. Entonces, así. Entonces ahí va a pasar a suma 3, 5. Pero suma 3, 5 vuelve y hace lo mismo de abajo. Y va a quedar como sucesor de suma 2, 5. ¿De acuerdo? Y luego ese va a quedar como sucesor del sucesor. Y suma 2, 5 se vuelve sucesor de suma 1,5. Y luego, entonces va a pasar que esos tres sucesores quedan ahí. Y suma 1,5 se vuelve sucesor de suma 0,5. Y en ese punto, ahí ya empieza a desenredarse la situación y da 1, 2, 3, 4. Sucesor del sucesor del sucesor del sucesor. Y suma 0,5, ya el if va a quedar a 0, entonces da el b, o sea, da 5. Y ese se vuelve sucesor del sucesor del sucesor. Entonces ya este sub de 5 se vuelve 6, entonces quedarían solo 3 sucesor de 6. ¿De acuerdo? Luego quedaría el de 7, este de 8 y daría 9. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven este proceso? ¿Iterativo o recursivo? Recursivo lineal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la memoria se fue creciendo. Entonces, la respuesta correcta en este caso, que es el 1, sería recursivo lineal. Vamos al siguiente. Esa es la versión 2 que hay aquí. Entonces voy a borrar todo eso que hay aquí. Y vamos a hacer la versión 2. Entonces la versión 2 diría,
Si A es igual a 0, que no es, entonces si no es, dice suma del predecesor de A con el sucesor de B. Entonces él escribiría esto a suma del predecesor de A, o sea, de 4, con el sucesor de B, o sea, con el sucesor de 5. Y en el siguiente paso, perdón, aquí habría dos flechitas porque son varios pasos, y el predecesor de 4, él lo volvería a 3. El sucesor de 5 lo calcularía en 6, y luego sí vuelve a hacer recurrencia. Ahora dice suma, entonces esa suma se vuelve suma de 3, 6, entonces se vuelve suma de predecesor de 3, que es 2, con sucesor de 6, que es 7. Y así sucesivamente. Después se vuelve suma de 1, 8. Y luego suma de 0, 9 y da 9. Este es un proceso iterativo. La memoria no crece. La memoria se queda siempre del mismo tamaño. Entonces, este es un iterativo. Vamos a ver qué dijeron ustedes. ¿Sí? Esa función, los parámetros que recibo, los defino no por valor, sino por nombre. Esa función resolvería por recursivo. Ya miramos. Acabemos este ejercicio y ya miramos la pregunta. Entonces, la primera, 38% de ustedes consideraron que la primera era iteración. Yo espero que con el proceso, el anterior que estaba aquí, haya quedado claro que no es iteración, porque la memoria va creciendo. Él no puede hacer las sumas, o en este caso, él no puede hacer, sí, él tiene que ser sucesor de sucesor, se va acumulando una operación por hacer que no la puede hacer hasta que no termine la última recursión, hasta que no llegue al cero de la suma. Y en ese caso, todo eso se va acumulando hasta que lo puede después calcular. Entonces, la memoria va creciendo, por eso no se llama iterativo, se llama recursivo. ¿Sí? Y lineal porque es en función del tamaño de la A. Si A era 50, va a haber 50 sucesores. Si A era 20, va a haber 20 sucesores. ¿Sí? Bien. O sea que fíjense que no es tan evidentemente sencillo para todos. Eso que parece como sencillo no es tan sencillo porque el 38% de ustedes lo contestaron equivocadamente. Entonces, la razón por la que yo hago a veces estas cosas aquí es para que ustedes, yo no sé cuál de ustedes contestó mal, ni voy a ir a donde ustedes a decir usted por qué contestó mal, pero cada uno de ustedes sabe quién contestó iteración. Entonces tiene que reflexionar y decir, yo por qué contesté iteración y ya sé por qué no es iteración. Si no logra, todavía no sabe, puede preguntar y decir, profe, pero ¿por qué es que no es iteración? Vuelva y explíqueme. Si le da pena hacerlo aquí, me lo tiene que pedir por fuera, pero me tiene que resolver su duda. Si no resuelve su duda, el día del examen aparece una cosa de estas y vuelve y falla. Aquí no importa fallar, porque aquí fallamos para reconocer nuestras debilidades o que no entendí bien. Entonces, pero lo importante es que el que falló aquí entienda por qué falló. Ahora, y el que acertó, sepa que acertó por la razón adecuada, y si no acertó por la razón adecuada, haya entendido cuál es la razón adecuada. Vinamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿sí? Parecido. Yo creo que los mismos que contestaron allá iteración, aquí contestaron recursivo. ¿Sí? Pero entonces espero que mi pregunta en este momento es, ¿queda clara la diferencia entre lo uno y lo otro? ¿O hay dudas todavía? Profe. Sí, ya voy allá. ¿Qué? ¿Puedes explicar qué? ¿El que acabo de quitar? ¿Y qué me iban a preguntar aquí? ¿Quién me iba a preguntar? Ya aquí me hicieron una pregunta. Sí, profe. Yo, una preguntita. Sí. Sí, pues yo logré entender más o menos el comportamiento que tiene cada uno, tanto recursiva como interacción, pero ya uno lo capta es cuando hace la prueba.
Pero hay forma de hacerlo cuando uno, por ejemplo, lo ve así, o sea, ya la Sí. función lo... Sí, sí. Bueno, entonces voy a contestar las dos. Primero voy a contestar el de abajo, la versión 2. ¿De acuerdo? La versión 2, entonces, suma de 4 o 5. Entonces, digo, suma de 4 o 5 se convierte en este if. If 4 igual a 0, entonces como 4 no es 0, entonces va a ser la parte de allá. Suma del predecesor de 4 con el sucesor de 5. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que es tu nombre? Jairo. ¿De acuerdo, Jairo? Entonces, predecesor de 4 da 3, por eso este 3 de aquí. Sucesor de 5 da 6, por eso este 6 de aquí. ¿Y por qué los calculé ya? Porque primero se calculan los argumentos para poder después calcular, seguir con la función de afuera. Entonces quedó suma de 3, 6. Entonces suma de 3, 6, vuelvo y evalúo aquí, vuelve y da, si 3 es igual a 0, pero no, entonces va a volverse, entonces toda esta suma de 3, 6, todo esto se va a volver suma de 2, 7. Y toda esta suma de 2, 7 se va a volver suma de 1, 8. Y esta suma de 1, 8 va a terminar, aquí no la terminé, va a terminar en suma de 0, 9, y la suma de 0, 9 va a terminar, como 0 si es igual a 0, va a terminar devolviendo b, o sea 9. ¿Sí? Entonces, en este proceso, la memoria, o sea, la memoria no va creciendo, la memoria solo tiene que ir guardando, tengo que hacer 3,6, luego tengo que hacer 2,7, luego 1,8, no tengo que guardar nada, luego 0,9, ese ya sé cómo hacerlo y da 9. Ese es el iterativo, porque la memoria no crece. Viéndolo desde un punto de vista es como si fuera iterando para y desde 4 hasta 0, haga a este súmele 1. Entonces va 4 menos 1, 3, le sumo 1. 3 menos 1, 2, le sumo 1. Hasta que llega al 9. Es un proceso completamente iterativo. Lo uno con la pregunta que me hacía Jairo. Sí, Jairo, creo que era que me preguntó. Entonces, ¿cómo reconocerlo sin tener que hacer este paso a paso? Muy fácil. El de arriba, espérame, quito esto de aquí. Muy fácil. En este de arriba, ¿qué es lo que está recurriendo? La recursión es suma, ¿cierto? Porque este se llama suma y aquí llamo a suma. Luego el llamado recursivo es suma. Después de hacer el llamado recursivo, ¿se hace algo más? Jairo. Gerson, profe, no, después de ese no. Sí, se hace suc. Eso, sí, sino que digamos que el programa se detiene ahí y continúa haciendo la suma, como si guardara el sub. Por eso dice, me falta hacer, o sea, él dice, tengo que calcular suma antes de calcular este sucesor, tengo que calcular este de aquí. Entonces, tiene que guardar, me falta calcular un sucesor. Cuando va a hacer este suma, vuelve y le da sucesor de suma y ese suma lo tiene que calcular antes del sucesor. Entonces, le va quedando por calcular sucesor, de sucesor, de sucesor, de sucesor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como suma no es lo último que se hace, sino que después de suma se calcula el sucesor, entonces esta recursión no va a dar recursión, no va a dar iteración. ¿Qué pasa con el de abajo? El de abajo, cuando usted recurre suma, ¿le queda algo por hacer? No, porque usted ya hizo predecesor de A, ya calculó sucesor de B, y luego es que recurre y hace suma. O sea que suma es lo último que hace. O sea, cuando va a recurrir, después de sumar, no tiene que hacer nada más. Después de llamar la recursión, no tiene que hacer nada más. Entonces, eso da lugar a una iteración. Así es que se distinguen, Gerson, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. ¿Sí le quedó claro? Sí, señor, muchas gracias. Y entonces, sin necesidad de ponerse a jugar con eso, uno sabe. Entonces, a esta de aquí se llama recursión de cola. Lo último que hago es llamar recursivamente. A esta de aquí no se llama recursión de cola porque después de sumar, de llamar a recursión, hago algo más. Entonces, esta no es recursión de cola. Entonces, la recursión de cola son las iteraciones, las recursiones de cola como estas son iteraciones, las que no, entonces dan lugar o a recursiones lineales, como en este caso, o a recursiones de árbol, como en otro caso que vamos a mostrar. ¿Más o menos? Y Jairo. Bien.
Gerson, sí, señor. No, es que Jairo es aquí y Gerson es allá. No. No, Gerson ya me dijo que sí, estaba preguntando a Jairo aquí si había contestado bien, ya, si había entendido las respuestas. Listo. Entonces dejo de grabar esto.